Bueno, habéis visto que hoy hemos empezado con esto de cruzar la calle, un peligro. Hemos empezado con un hombre con estos equilibrios, ¿no? Seguro que alguien lo ha visto, ¿no? Esto lo hacen los orientales, los chinos, que son los que tienen una paciencia para todas estas cosas, pero hay un fundamento, ¿no? Hemos escogido unas imágenes en la entrevista de este hombre que pone las piedras, hablaba de la importancia de la piedra angular, la piedra fundamental, y es que nuestra vida de fe también tiene fundamentos sobre los cuales, como una casa, edificar todo lo demás. Así que hoy estamos en la parroquia de San Rafael y San Gabriel, en la ciudad de Jerez de la Frontera, porque hoy vamos a tener una entrevista de algo que se va a empezar en esta iglesia. Así que, bueno, vámonos para adentro, vamos a leer el Evangelio y vamos a ir hablando de cimientos y de piedras fundamentales, ¿vale? Venga, vamos para adentro. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados, y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Bien, ahora ya entendéis, ¿no?, el por qué hemos empezado con este vídeo de este hombre que hace esas torres de piedras con un equilibrio y con un cuidado, porque es necesario la piedra angular, ¿no? En arquitectura, antiguamente, ¿no?, había, pues a la hora de hacer los cimientos, los arcos, las columnas, había que colocar un fundamento, porque como no lo pusieras bien, se te caía todo lo demás. Vamos, el equivalente hoy sería, pues a la hora del GPS, todos los que hemos hecho viajes, ¿no?, por carretera, pues tú tienes que tener activada la ubicación de tu móvil, porque si no tienes claro el punto de partida, tú puedes tener muy claro a dónde quieres llegar y sabes a dónde quieres ir, pero si no sabes de dónde partes, pues no hacemos nada, ¿no? Pues la piedra angular, el punto de partida, es fundamental, o sea, lo tenemos que tener muy claro. Y el Señor, a este pueblo al que le está hablando, les pone esta parábola de los viñadores para hacerles ver que Él viene como Cristo, como Mesías. Ya hemos escuchado en otros pasajes, ¿no?, que le reprocha al pueblo de decir, o sea, vino Juan Bautista, y que era un hombre que no comía ni bebía, vivía en el desierto con harapos, ¿no?, o con pieles de animales, y no creyeron en él. Pero ahora viene Cristo, ¿no?, aquí al otro lado, que come, que bebe, que banquetea, y tampoco quieren creer en él. Entonces ahí es donde empieza a dar parábolas como estas, ¿no? O sea, el Señor viene como piedra angular, pero no lo reconocen. Y les pone esta parábola, ¿no? El Señor tiene esa forma, ¿no?, de darles el zasca, ¿no?, y ponerlos, pues, una bofetada sin mano, ¿no?, para ponerles en la verdad, y lo pone con parábolas, ¿no? Y por ejemplos, pues, que eran propios de su época, ¿no? En la subcontrata, el arrendamiento de los campos, el jefe se va, y bueno, yo te pido el fruto. Y nos encontramos con que estos hombres se han apropiado de la viña, al punto, pues claro, que a todos los mensajeros que va a por sus frutos, pues los matan, los apalean, ¿no? Son, digamos, por así decirlo, unos ocupas. Hoy que hablamos tanto con este problema de la ocupación de las viviendas, pues claro, pues lo mismo este hombre, se encuentra que le han ocupado la viña y no le están dando el fruto correspondiente. Les envía a su hijo y lo matan, ¿no? Y ahí es, ¿por qué utiliza el Señor esta imagen, ¿no? Está hablando
de que el Señor envió a su pueblo, ¿no? Les dio una viña, les dio la fe, la alianza, la elección, ¿no? No nos olvidemos que a los judíos Dios les dio, pues eso, en el Sinaí las tablas de la ley, les dio la tierra prometida, les dio el templo, todo eso, pero al final ellos cogieron todo eso, se lo apropiaron de tal forma que el Señor les hablaba y les hablaba una y otra vez, ¿no? Ya les dijo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y les tiene que mandar a los profetas, Isaías, Daniel, Ezequiel, ¿no? Baruc, Amós, Oseas, ¿no? Todos estos profetas, y muchos le decían, oye, que lo de amar al prójimo Dios lo dijo en serio, que eso de explotar al pobre, ¿no? Y muchos profetas le tienen que decir, oye, que solo hay un Dios, que lo que estáis haciendo no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Que sois unos idólatras. Y todos sabemos cómo les fue a los profetas, fatal. Los apalearon, los echaron, porque ellos se habían apropiado de la viña. Hasta que al final, pues se cumple este evangelio, ¿no? El Padre envía al Hijo y se lo quitaron de medio. ¿Por qué? Porque ellos se habían apropiado del templo, de la ley, y lo habían convertido en un cumplimiento. Y por eso es fundamental que descubramos cada uno de nosotros que Cristo es la piedra angular. Nuestro punto de partida es que nosotros no somos dueños, primero, de nuestra vida de fe, ¿no? Porque es verdad que también podemos convertir nuestra fe cristiana en un cumplimiento, ¿no? Yo hago todo estupendamente, hago todo muy bien, pero no estoy abierto a Dios. Una vez leyendo un libro, ¿no? Decía el autor una cosa que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y es que decía que muchas veces, pues claro, la obra del enemigo, del demonio, es separarnos de Dios. Dice, pero otras veces la obra es no que te separes de Dios, sino que no le abras el corazón. Decía, el demonio no tendrá problema en que vayas a la iglesia, pero que tu oración no sea abrir el corazón a Dios, sino estar tú en tus cosas alrededor de ti. El problema, dice el demonio, no tiene problema que vayas a misa. El problema es que tú te creas que en este altar está Dios haciéndose presente en su cuerpo y en su sangre para que te lo comas. Y ahí es donde sí se convierte un cumplimiento realmente en una experiencia de encuentro de amor, ¿no? Pues también lo podemos trasladar como experiencia universal con todo este tiempo que estamos viviendo, con las mascarillas, con la pandemia, etcétera, que hemos descubierto, pues que no somos tan dioses, que no somos tan dioses. Dios nos ha pegado, digamos, como un toque, un tironcillo de orejas, y nos hace descubrir que no somos tan dioses, que nos hemos apropiado de la vida, sí, hasta el punto que ya el ser humano hasta decide quién nace y quién no, ¿no? Y hay muchos niños que no llegan a nacer con una sentencia de muerte simplemente por malformaciones o porque vienen en un momento no deseado y los podemos eliminar. Ahora también es verdad que en muchos países a las personas mayores también se les podrá eliminar, ¿no? Y muchas veces nos hemos convertido en dioses. Decidimos quién nace, quién no, quién debe morir ya y quién no. Decidimos quién puede o no vivir en qué países, ¿no? Todos los problemas migratorios, ¿no? Cómo vivimos en un mundo donde hay ciertas zonas del mapa que no existen. Nadie se acuerda de África, nadie se acuerda de los países pobres. O sea, el ser humano se ha endiosado de tal forma que Dios pues, nos está diciendo también con este acontecimiento, ¿no? del COVID y de la pandemia, que no somos tan dioses. Que quizá esa viña pues, no la tenemos como propia, ¿no? No es nuestra. Y sobre todo, un último punto, que esta vida, esta viña, también nuestra vida de fe, que tiene como piedra fundamental a Jesucristo, entonces ahí sí, todo lo recibo como una gracia de lo que yo tengo que dar cuentas. Y es verdad que tarde que temprano, tú y yo vamos a tener que dar cuentas de nuestra vida. ¿Que hablo de la muerte? Sí, nos vamos a morir. Es verdad que ahora con lo de la pandemia tenemos pues como la muerte más presente, ¿no? Pero de nuestra vida rendiremos cuentas y por tanto estamos de prestado. ¿Tienes una vida? ¿Qué quieres hacer con ella? Pues no te la guardes porque se te pudre. Ponla en movimiento y dale los frutos a Cristo. Que así sea. Hoy topamos con la Iglesia y precisamente el Papa, hablando de piedras fundamentales y de piedras angulares, nuestra vida de oración tiene una piedra angular, que es... No te lo voy a decir, mira el vídeo. Cuando rezamos el Padre Nuestro sentimos su mirada sobre nosotros, pero si nos dirigimos a Dios no debemos desperdiciar palabras como los paganos, porque las oraciones no son palabras mágicas y Él sabe lo que necesitamos incluso antes que se lo pidamos. Lo recordó el Papa Francisco durante la homilía de este 16 de junio en Casa Santa Marta al comentar el Evangelio del día, en el que Jesús enseña la oración del Padre Nuestro a sus discípulos.
Diciendo Padre, explicó el Papa, llego a las raíces de mi identidad cristiana de Hijo de Dios con la gracia del Espíritu. Y Jesús se dirige al Padre en los momentos fuertes de su vida. Es el espacio de la oración. Y cuando decimos nuestro, somos hermanos, somos familia y debemos perdonar a todos olvidando las ofensas. È buono che alcune volte facciamo un esame di coscienza su questo. Per me Dio è Padre, io lo sento Padre. E se non lo sento così, ma chiedo allo Spirito Santo che mi insegni a sentirlo così. E io sono capace di dimenticare le offese, di perdonare, di lasciar perdere. E se trovo qualcosa di no, chiedere al Padre, ma anche questi sono i tuoi figli e mi hanno fatto una cosa brutta, ma aiutami a perdonare. Facciamo questo esame di coscienza su di noi e ci farà bene, bene, bene. Padre è nostro, ci dà l'identità di figli e ci dà una famiglia per andare insieme nella vita. Bueno, hoy, conociendo a la familia de la Iglesia, os puede sorprender quizá el fondo que tenemos hoy, y no es que nos hayamos ido de la Iglesia a un supermercado, sino que precisamente en esta parroquia de San Rafael, en Jerez, tenemos pues esto, que no es un supermercado, sino que hoy nos acompaña Paco Holgado y nos va a explicar exactamente qué es lo que se va a empezar en esta parroquia, ¿no? Entonces, bueno, primero que todo, muchas gracias, Paco, ¿vale? Gracias a vosotros. Sabemos que estáis en pleno arrancando esto y estáis hasta arriba de... Con el pistoletazo de salida. Con el pistoletazo de salida y estáis, pues bueno, hasta arriba con todo, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues agradecer que hayas sacado un ratito. Y luego, segundo, pues presentarte, ¿no? Porque la gente te ve con el vestido clerical y dirá, oye, pues mira, qué cura más majo, ¿no? Sí, ¿de dónde es? ¿De dónde es? ¿En qué parroquia está? Y luego, a lo mejor, si tú dices, no, es que no es cura, es que está casado, es que tiene Pues bien, hijos. yo estoy casado, como dice don Carlos, desde el año 2001. Soy diácono permanente desde hace 2 años, en el 2018. El Señor me ha concedido 11 hijos, 2 de ellos tenemos en el cielo, viven 9, el mayor tiene 18 años y el chico 4. Y bueno, Dios dice que escribe derecho en renglones torcidos. Y Él quiso que la vocación del diaconado permanente, pues sin esperarlo y casi sin desearlo, porque yo tenía mi vida ya completa, resuelta, mi trabajo, mi casa, mi mujer, mis hijos, y Dios llama cuando quiere, como quiere y a quien quiere. La cuestión es decirle siempre que sí, porque está claro que uno acierta, que Dios no engaña. Dios no engaña y no, como decía Benedicto XVI, no quita, sino que da. Y precisamente, pues como diácono permanente, ¿no? El Señor pues te ha vinculado a este proyecto, ¿no? Los diáconos, para que lo sepáis, ¿no? Los orígenes de la Iglesia, el diaconado, una de las funciones por las que nace es la asistencia en la caridad. El servicio a la mesa. El servicio a la mesa y la caridad. Pues entonces, cuéntanos, ¿dónde estamos? O bueno, o cuéntale a los que nos están viendo. Estamos en el recién inaugurado y bendecido economato social diocesano por nuestro obispo, por don José Mazuelo, fruto en plena pandemia, donde empresas desgraciadamente, han tenido que cerrar debido al COVID-19, pues la Iglesia ha apostado especialmente por aquellos que menos tienen. Viendo, como decía don José en varias ocasiones, el COVID-19 tendrá vacuna, no sabemos cuándo, si a finales de año, primero del que viene, pero las consecuencias de esta pandemia van a durar muchísimo tiempo. Y entonces, viendo el tema de los costaleros por los mayores, que tanto bien ha hecho en pleno estado de alarma a tantísima gente que nunca se había visto en la tesitura de tener que pedir porque nunca lo había necesitado. Perdón, te voy a hacer un paréntesis, Paco. Dime. ¿Vale? Hay confianza en todo esto. Sí. O sea, para los que no son de Jerez, ¿no? Porque has hablado de costaleros por los mayores, este programa se emite por televisión, por 7 Televisión a nivel de Andalucía y luego ya a partir de Internet, pues hasta donde llegue. Hasta donde llegue, ¿no? Cuéntales,
¿Esto de Costaleros por los Mayores qué es? Porque en todos los sitios de Andalucía ha habido un movimiento de las hermandades, de las cofradías, y aquí en Jerez ha habido algo muy especial, ¿no? Algo especial que creo que va a perdurar por mucho tiempo. De hecho, como decía anteriormente, fruto de ese Costaleros por los Mayores es este economato. Costaleros por los Mayores se crea en el seno de una hermandad solamente, que después, viendo el conjunto de las hermandades y asociaciones, sobre todo de la ciudad de Jerez, la necesidad que había y tantísima gente que estaba llamando a la puerta de la iglesia porque no tenían otra puerta donde llamar. Que era la única que estaba abierta. La única que estaba abierta. Todas las porque entidades todo el mundo cerró y la iglesia, en vez de cerrar, lo primero que hizo fue la puerta que continuaba cerrada por algún motivo, la abrió de par en par. Ajá, Dios abre la puerta iglesias de par en par. se abrían precisamente por eso. Exacto. Es decir, si alguien tiene una necesidad, que sepa dónde ir. Entonces os decía, aquello que nace en el seno de una hermandad se contagia, por decirlo de alguna manera, al resto de las hermandades. Y se creó una solidaridad entre tantísimos en el mundo cofrade, que lo que ha hecho fraguar, no solamente en el mundo cofrade, sino empresas que no tenían que ver nada con la Iglesia Católica, cómo se han unido para aportar lo que pudieran, ya fuera fruta, verdura, carne, pescado, alimentos de primera necesidad, de limpieza, de higiene personal, para que, canalizados por estos Costaleros por los Mayores, se pudieran repartir entre las familias de toda la diócesis que así lo requerían. Y esto, pues ha sido, el obispo fue el primero, don José fue el primero, que vio que aquella sinergia que se había creado en pleno estado de alarma, claro, que no se perdiera, sino que radicara en un fruto como es el proyecto del economato social diocesano. Exacto, o sea, Costaleros por los Mayores, las hermandades, las parroquias, la Cáritas diocesana. Exacto. Y digamos que ha ido fraguando, ¿no? En este economato. Este economato que tiene un nombre. Nombre y apellido. Nombre y apellido. Este primer economato, ¿no? Me decías que esta es la prueba piloto de otro... Tenemos que agradecer a los hermanos de San Juan de Dios, porque exacto, sí. Ellos tienen el economato hermano Adrián, propio de la orden de los hermanos de San Juan de Dios, pero ciertamente es el primer economato diocesano que crea la diócesis como tal. Pero sí le debemos a ellos porque tenían ya una experiencia de 8 o 10 años. Nos hemos servido de esa experiencia porque funciona bien, marcha bien, oye, si hay un camino andado, ¿para qué tenemos que volver a recogerlo? Claro. Y gracias a ellos también nos hemos valido de esos frutos para que esto pueda hoy... Así que ha sido una explosión. Los hermanos San Juan de Dios, Costaleros por los Mayores, empresas, Cáritas diocesana, las parroquias de la diócesis, desde la sierra, la costa, porque todas han apostado por este economato. De hecho, bueno, como le comentaba y te comentaba al principio, esta sección de este programa se llama Mi familia de la Iglesia. Y muchas veces hemos ido entrevistando, pues eso, a personas que viven su fe en algún carisma particular o gente un poquito más especial que llama la atención por algo, su vida dentro de la Iglesia, y nos gusta pues precisamente presentar como una familia, ¿no? O sea, que esto es el fruto de una familia diocesana. Exacto, porque están las hermandades, están asociaciones, los de Cristi Fidelis Laici, comunidades neocatecumenales, yo qué sé, las hermanas de clausura, que viven en la pobreza por votos propios y también han aportado, porque sienten este economato como algo suyo, algo propio, que es el sentido que tenía esto, la Iglesia diocesana de Sidonia Jerez, que abre las puertas para aquellos que más lo necesitan. O sea que esto ha sido una obra de toda la Iglesia diocesana. Ajá. Y tiene un nombre y un apellido, Antonio Valdivieso. Cuéntanos en un minutito antes de cortar, ¿no? Porque tenemos que seguir el programa, ¿quién era y por qué habéis escogido este nombre? Antonio Valdivieso fue un sacerdote paúl que estuvo destinado en esta parroquia en los años quizás más duros, en la zona sur de Jerez, de esta parroquia del Chicle, conocida como parroquia del Chicle. Estuvo durante 12 años. Él murió en el año 98. En el 2011 el Ayuntamiento de la ciudad de Jerez, en 7 días, que se abriera el proceso para rubricarle una plaza con su nombre, nos decían los administrativos del Ayuntamiento que era la primera vez en la historia que en una semana el Ayuntamiento daba la licencia para rubricar una plaza con el nombre de una persona. Y más en los tiempos en que vivimos,
una persona de iglesia, De iglesia, y un un sacerdote, un sacerdote. Y bueno, este hombre se gastó y desgastó su vida por el evangelizando a los pobres, que es el lema de la Congregación de la Misión. El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres. Y así lo hizo en esta parroquia, y aún después de tantos años que este hombre marchó de aquí y murió, todavía se le recuerda. Estupendo. Pues vamos a parar aquí un momento, Paco, ¿vale? Y como la semana que viene volveremos, vamos a dejarlo ahí, porque la semana que viene nos van a contar, bueno, hemos recorrido la historia y la semana que viene veremos cómo funciona y quién puede beneficiarse de todo esto, ¿no? Así que gracias y seguimos con el programa. Hoy repasando las redes, vamos a volver, que hace mucho tiempo que no hablamos de aplicaciones para estos cacharritos, y es que acaba de salir, conocéis, ¿os acordáis de las dominicas del reto, de cada día, de Vive de Cristo? Pues resulta que han hecho una aplicación. Así que vamos a buscar Vive de Cristo, ¿vale?, en nuestro gestor de aplicaciones, y bueno, ahí lo veis. Yo como ya la tengo instalada, directamente le doy a abrir, y nos encontramos pues estas manos, que es la pantalla principal, ¿vale? Y una vez que ha cargado, nos encontramos con 6 secciones. Reto del amor, que sabéis que es el reto de cada día, ahí lo podéis encontrar. Oramos por ti, el Rencor para orar, ¿sabías qué? El noviciado, redes, ¿no?, y todas las redes sociales. Multimedia, en la segunda página hay 6 contactos más, 6, digamos, entradas más, ¿no? Multimedia, en tu día, nuestra orden, obviamente, pues las dominicas quieren dar también a conocer su orden. Favoritos, ayudas, contactos, etcétera, ¿no? Y está todo pues muy clarito, ¿no? Todo podéis encontrar pues en tu día a día, pues encontrarás todos los artículos para la oración del día a día, tú puedes entrar, navegar y encontramos pues todas las cosas que ellas hacen, en fin, la verdad es que es una comunidad súper activa y que está muy bien organizada. El ¿sabías qué? También tiene sus cosas curiosas sobre nuestra fe, artículos, etcétera. Así que bueno, es una de las aplicaciones que merece la pena bastante tenerlas en el móvil porque, bueno, como decíamos, nunca hay excusa para no rezar, para no estar conectados y bueno, ya lo sabéis, Vive de Cristo, nuestra aplicación hoy repasando las redes. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Bueno, salimos a la calle, hay que ponerse la mascarilla otra vez. Queremos agradecer a la parroquia San Rafael que nos ha abierto hoy las puertas y la semana que viene volveremos para grabar nuestro siguiente programa. Hemos visto que hay cosas que son fundamentales y bueno, cada uno construye como quiere, pero a Jesucristo no lo podemos quitar de piedra fundamental porque si no se nos cae todo. Así que bueno, seguimos esperando y recibiendo todos vuestros mensajes, vuestros comentarios, nos podéis invitar, decirnos qué temas queréis si hay algún tema en especial que queréis que hablemos. Y nada, nos vemos en YouTube, nos vemos en Facebook, en redes sociales. Hasta la semana que viene, nos veremos en 7 Televisión también, como siempre, y vaya usted con Dios.